se le metió a la cabeza de que la raza blanca ariánica era superior y que había que eliminar la raza judía, y propició en toda Europa ocupada por los nazis el exterminio de 6 millones de hebreos. Una limpieza étnica, un genocidio que no ha conocido ningún otro pueblo en la historia de la humanidad, los judíos. Nos complace presentar Impacto Espiritual, un análisis de noticias impacto a la luz de la palabra de Dios, proclamando el retorno triunfal y decisivo de nuestro Señor Jesucristo. Ya con ustedes su hermano, el evangelista y comentarista profético, Rogelio Cooper. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente en este día feliz a otra presentación de su programa Impacto Espiritual. Y el pasado 3 de mayo del 2025, la nación de Israel celebró el 80º aniversario del holocausto de judíos en la Segunda Guerra Mundial. Esta celebración este año, hermanos, estuvo ensombrecida con otro holocausto, un mini holocausto ocurrido el 7 de octubre del año 2023, en el cual cientos de milicianos del grupo terrorista Hamas irrumpieron desde Gaza dentro del territorio de Israel, masacrando en un solo día a 1.200 judíos. En ocasión del 80 aniversario del holocausto, el primer ministro judío Benjamín Netanyahu declaró: sobrevivimos el 7 de octubre y derrotaremos a nuestros enemigos. Escuchemos. Quienes temían que tras la masacre del 7 de octubre nos enfrentaríamos a otro holocausto, vieron cómo cambiamos la situación. Este día del holocausto prometo la presión militar sobre Hamas. Destruiremos todas sus capacidades, devolveremos a todos nuestros rehenes, derrotaremos a Hamas e impediremos que Irán obtenga armas nucleares. Oh, amados hermanos, la conmemoración del 80º aniversario del holocausto de hebreos al final de la Segunda Guerra Mundial, el 8 de mayo, fue un evento significativo. La ceremonia se llevó a cabo en el monumento Yad Vashem, erigido en honor y memoria de las 6 millones de víctimas. La ceremonia fue marcada por el encendido de 6 antorchas por 6 judíos que sobrevivieron el holocausto, cada uno con un testimonio de cómo hicieron para reponerse tras esa hecatombe 80 años atrás. Amables oyentes, al ponderar estas cosas y mirar hacia atrás, podemos en este punto del mensaje, amigos y hermanos, decirles que nuestro Señor Jesucristo bendito, ¿sabía usted que Él lloró al futuro, anticipando el dolor y el sufrimiento de los judíos en ese horrible holocausto? Sí, en la Biblia encontramos eso claramente expuesto en el Evangelio de Lucas capítulo 19, versículo 41. Se ha hablado, hermanos, de cantos proféticos, pero aquí encontramos un llanto profético del Señor. El contexto de este pasaje en Lucas 19 es que el Señor ya había entrado, como se dice, triunfalmente a la ciudad de Jerusalén la semana de la Pascua, el domingo antes de que fuera crucificado. La multitud de muchachos lo aclamaba: ¡Hosana al Hijo de David! ¡Hosana! ¡Gloria al que viene en el nombre del Señor! Se regocijaron cuando Jesús entró montando un pollino hijo de asna, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Y después de este incidente, cuando Jesús dice se acercó a la ciudad al verla, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre Jerusalén cuando la vio de lejos. ¿Por qué lloró? Porque amaba a esa nación. En la Biblia aparecen 3 instancias en que Jesús lloró, quizás lloró otras veces, pero se menciona, por ejemplo, Hebreos 5, del 7 al 8, que estando en Getsemaní,
ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. También nos dice Juan 11 que Jesús, ante la tumba de Lázaro, lloró conmovido por el dolor de aquellos que lloraban a Lázaro, su amigo que había muerto y que después resucitaría. Pero al llegar cerca de Jerusalén antes de su pasión, Jesús llora porque amaba a su nación. El Cristo preencarnado allá en Jeremías 33:3 había dicho: con amor eterno te he amado. Jesús lloró con un amor eterno por esa nación, porque amaba a su nación, aunque su nación iba a pedir que lo crucificaran. Pero bien lo dice la Biblia, Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y es más, pidieron a Pilato que lo crucificara. Pero Jesús en la cruz del Calvario, nos dice el apóstol Pedro en su primera epístola, que Jesús, cuando le era maldecido, no respondía con maldición, de su boca no salió maldición. Cuando padeció y padecía, encomendó la causa al que juzga justamente. Y desde el Calvario salen 7 frases, 7 ocasiones en que él habló, y habló conforme a lo que había en su corazón, un corazón bendito, un corazón tierno, un corazón de amor, un corazón que quería bendecir, un corazón que quería perdonar el pecado, un corazón que quería salvar. Y desde la cruz clama al Padre, dice: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, perdónales. Oh, Cristo desde la cruz ora al Padre que perdone el pecado de la nación de haberle crucificado, porque no sabían lo que hacían. Y el Padre perdonó a todos esos judíos y a los soldados romanos que participaron en la crucifixión del Señor. Jesús oró por el perdón aún de sus enemigos que lo lastimaban y lo sometieron a tormentos sobre ese calvario tan terrible. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero Jesús no dijo: perdónales porque no saben lo que dicen, porque si usted analiza esto un poco más a fondo, entonces, hermano, va a entender el porqué del holocausto, por qué el sufrimiento de los judíos a lo largo de la historia. Si vamos, por ejemplo, a Mateo capítulo 27, versículo 25, el contexto aquí es que Pilato, que había sido confrontado con Cristo, lo habían entregado para que lo crucificara. Después que lo interrogó, le dijo a la multitud: yo no hallo ningún delito en este hombre. ¿A quién queréis que os suelte? Porque se acostumbraba a soltar un preso el día de la Pascua. Y entre Barrabás y Jesús, ustedes ya saben, dijeron: suelta a Barrabás, crucifica a Jesús, pero ningún delito ha hecho este hombre. Y la gente insistía, y como el alboroto aumentaba, Pilato no aguantó la presión sobre su conciencia, porque sabía que el maestro, Jesús precioso, era inocente, pero le faltó el valor de actuar conforme a lo que sabía que era lo correcto, y tomando un librillo se lavó las manos delante del pueblo, diciéndole: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y el pueblo que respondió: su sangre sea sobre nosotros. Y no sobre eso dieron, sino: y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Perdón, porque no saben lo que hacen, pero al decir eso, estaban ellos sentenciando a la nación a sufrimientos a lo largo de la historia con esas palabras que salieron de su boca. Porque escuche esto bien, amigo y hermano, hay poder en las palabras, hay poder en nuestras palabras. Este es un universo moral con leyes morales. Lo que tú siembras, eso cosechas, y lo que dices, eso recibes. Así es que cuidado con lo que sale de tu boca. Dice la Biblia que en la boca está el poder para bendecir, pero también el poder para maldecir. Y de su boca salieron las palabras: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Qué terrible! Y sus hijos iban a sufrir las consecuencias del pecado, de rechazar al Mesías Cristo cuando vino la primera vez. Qué triste fue eso, sobre nuestros hijos. 40 años después de que Cristo murió y resucitó, en esa generación que siguió y terminó, experimentaron precisamente el juicio por haberse cargado la sangre inocente, pidiendo que un inocente fuera crucificado.
Flavio Josefo nos cuenta que en el año 70 después de Cristo, cuando Roma sitió la ciudad, el sitio duró más de un año, y luego del sitio, cuando faltó el pan y el agua, muchos comenzaron a morir, y al final, dice Flavio Josefo, el famoso historiador judío, murieron en Jerusalén 1.1 millones de judíos, y en Galilea 100,000, imagínense. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Cuando llegamos a la Edad Media, en Europa, en el año 1300 y tanto por allá, hubo la llamada peste de la muerte negra. Murieron más de 75 millones en toda Europa. Casi un tercio de la población europea murió por la plaga del virus, de la peste bubónica, la muerte negra. ¿Y sabe qué pasó? Surgió un rumor del sur de Francia y España que los judíos, escuche, habían contaminado los pozos con el virus, por lo cual se desató esa plaga, y en ese tiempo se desató una persecución, un antisemitismo terrible contra los judíos de toda Europa. Y se avanza en el tiempo y llegamos al siglo XX, cuando ese malvado hombre llamado Adolfo Hitler, un endemoniado que tenía como ayudante un medium espiritista Gödel, se le metió a la cabeza de que la raza blanca ariánica era superior y que había que eliminar la raza judía, y propició en toda Europa ocupada por los nazis el exterminio de 6 millones de hebreos. Una limpieza étnica, un genocidio que no ha conocido ningún otro pueblo en la historia de la humanidad, los judíos. Terrible. Y en el 25, 80 años el recuerdo de ese holocausto, ese genocidio terrible que sufrieron los hebreos. Amados, al ponderar estas cosas nuevamente, podemos, conforme a la palabra de Dios, decir algo muy importante respecto al pueblo de Israel. Y en este punto hay algunas líneas de teología en el cristianismo que dice que porque Israel fracasó en rechazar al Mesías y desechar a Cristo, ya Dios desechó a Israel, no tiene que ver más nada con Israel, y que el único pueblo de Dios ahora es la iglesia, y que Dios no tiene que ver más nada ni tendrá que ver más nada con Israel, con la raza judía. Eso no está más lejos de la verdad. Eso no es cierto. Es cierto, la nación rechazó al Mesías, pero si usted lee Hebreos capítulo, o más bien Romanos capítulo 11, encontrará que allí Pablo hace la pregunta, ¿verdad? Y que responde al sentir erróneo de algunos que dicen que ya Dios terminó con Israel. Punto final. No. Dios no ha terminado con Israel, no los ha desechado. Que dice Pablo, Romanos 11:1, ha desechado Dios a su pueblo, es decir, Israel. Dice Pablo, no, en ninguna manera. En ninguna manera. Yo, dice Pablo, soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yo que perseguía a la iglesia, y el Señor, cuando iba camino a Damasco, parafraseando, se me reveló y me salvó. Soy prueba de que Dios no ha terminado con Israel, y así como el Señor me convirtió a pesar de que yo fui un acérrimo perseguidor de la iglesia, así habrá una conversión futura de Israel, una vuelta de los judíos, del remanente al Mesías en los últimos días. Gloria sea a Dios, bendito sea Jesús. Y Pablo añade, dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, a los que antes conoció no los ha desechado. Oh hermanos amados, del holocausto para acá, hemos visto cómo Dios está cumpliendo esta palabra. No ha desechado a Israel, todavía tiene un plan, y ese plan se va a llevar a cabo luego del arrebatamiento de la iglesia. Pero mire cómo del 1945, del fin de la Segunda Guerra Mundial y del holocausto, a 80 años, podemos decir, Isaías 54, 7 al 9, Dios ha comenzado a cumplir esta profecía tremenda en su palabra. Mire lo que dice el Señor aquí, Isaías 54, 7, 8 y 9, dice, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, Shakamada Basaya, dice Dios. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Y hemos visto esa compasión de Dios hacia su nación, que lo rechazó Israel en estos últimos días. Dios ha sido benévolo, ha favorecido a esa nación, la ha bendecido desde el 45 que terminó ese conflicto hasta el día de hoy.
Si usted lee el Salmo 90 y dice que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años, y encontramos a un Israel hoy día robusto militarmente, la nación militarmente más fuerte del Oriente Medio. Israel se encuentra entre las 7 potencias científicas y tecnológicas más avanzadas del mundo. Oiga eso, cómo Dios ha favorecido esta nación, la ha levantado, y sus enemigos mayores en cantidad, en armas y en hombres, no han podido destruirla, aunque han tratado varias naciones árabes, 4 guerras, grupos terroristas, etc. No la han podido destruir, porque Dios es fiel a su palabra, y dijo: por un breve tiempo te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira aparté mi rostro de ti por un momento, pero te recogeré con grandes misericordias, dice el Señor. Alabado sea Dios. Profecía cumplida en nuestros días delante de nuestros ojos. La misericordia de Dios para Israel, la nación que lo rechazó. El Mesías vuelve para entonces manifestarse a ese pueblo en días difíciles que vienen. Se ha cumplido entonces la palabra de Isaías. Se ha cumplido la palabra de Cristo, Mateo 24, 32 al 34, cuando Dios da la higuera, es decir, Israel, aprendan la parábola, cuando ya brotan sus hojas y están tiernas. Sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también cuando veáis que suceden todas estas cosas, conoced que está cerca el reino de Dios. Y así como el brote de la higuera indica la cercanía del verano en Israel, así el brote de Israel en las naciones en los últimos días indicaría lo cercano que estaría Cristo de regresar a esta tierra. Bendito sea su nombre. Hermanos, son tiempos decisivos que estamos viviendo. Mateo 24 tiene cumplimiento en cuanto al versículo 15. Oiga lo que Jesús habló allí, hablando al remanente judío en los últimos días. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación de que habló el profeta Daniel, la abominación desoladora, el que lee entienda. ¿Entiende usted, amigo oyente, esta porción que acabo de leer? Jesús dice, el que lee entienda lo que dijo Daniel. O entendamos, hermanos, tiempo cumplido. Cristo viene, Cristo pronto viene. Alabado sea su nombre, bendito sea Jesús. Y cuando se produzca, hermanos, la profanación del templo a la mitad de la semana, los judíos recordarán las palabras de Jesús, los mesiánicos, los que se conviertan. Cuando Cristo dijo entonces, cuando vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, los que estén en Judea, huyan a los montes. Es interesante, mis amados hermanos, que en la celebración del 80 aniversario del Holocausto judío en Israel, muchos tuvieron que huir porque se desataron fuegos en los alrededores de Jerusalén y las celebraciones tuvieron que suspenderse, y las cámaras de televisión, en vez de enfocar los cementerios y el memorial del Holocausto, se dirigieron a las calles donde el gobierno mandó a cerrar carreteras, evacuar pueblos por causa del gran incendio, como no se ha visto en años recientes en los bosques de Jerusalén, gente caminando en la calle huyendo del incendio. Bueno, va a haber una huida. Luego de la abominación desoladora, judíos van a huir al desierto, como Cristo lo predijo, les urgió. Y Apocalipsis capítulo 12 habla de la mujer que huyó al desierto de Israel, donde será sustentada los 144,000 hebreos, como dice Pablo en Hebreos y Romanos 11, un remanente escogido por gracia. Pero aparte de eso, habrá más personas en Israel. En el apuro de la tribulación y la persecución del anticristo, van a entonces hacer lo que dice Zacarías capítulo 12, versículo 10. Ahí habla el Cristo encarnado para los judíos del futuro en la tribulación venidera. Y a ellos les habla y dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Oiga, qué profecía más tremenda. Zacarías 12:10. Dice Jesús: mirarán a mí, a quien traspasaron. Hoy la mayoría de la nación de Israel no quiere saber nada del Mesías. Han rechazado al Mesías. Pero 1/3, según Zacarías, será purificado en fuego. Y 1/3 va a clamar y va a mirar a ese Jesús bendito que hace 2000 años rechazaron. Cristo dice: mirarán a mí, a quien traspasaron. Mirarán a mí. Será una mirada no física, aunque Cristo descenderá sobre el monte de los olivos y lo verán. Pero antes de esa mirada física, van a tener una mirada espiritual, una mirada de salvación, una mirada de fe. Es como si Cristo dijera: van a considerarme a mí, a quien rechazaron. Mirarán a mí, a quien traspasaron hace 2000 años. Y llorarán como se llora por
unigénito y se afligirán como quien se aflige por primogénito, dice el Señor. La nación va a llorar, pero se va a volver al Mesías con una mirada de fe, y cuando miren a Jesús, aleluya, serán salvos, limpios de sus pecados, y estarán preparados para recibir al Cristo que desciende para reinar con ellos, aleluya, durante el milenio. Alabado sea Dios. Termino el mensaje diciendo: Israel será salva mirando al Mesías, será solo porque el Espíritu Santo les capacitará para hacer lo que ahora no pueden. Sin el Espíritu Santo no podemos mirar a Jesús, sin el Espíritu no se puede. Tiene que haber un toque del Espíritu, una revelación del Espíritu al corazón del hombre para que levante su mirada a Jesús, una mirada de fe, y lo pueda ver. Y el Zacarías 12:10 lo dice: en los postreros días, dice el Señor, derramaré sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén espíritu, escuche, espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí. Amigo, tú tienes que mirar a Jesús para ser salvo. ¿Qué dijo Cristo? Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Yo eso, todo aquel que ve al Hijo, tiene que ser una mirada de fe. Tú puedes ver una película sobre Jesús, la pasión, puedes ver un cuadro de Jesús, pero eso no te va a salvar. Cristo dijo: todo aquel que ve y cree en Él tiene vida eterna. Esta es la voluntad del que me envió. Todo aquel que ve al Hijo, tienes que ver a Jesús. No es María, ella no derramó sangre para salvarte, instrumento bendito a través del cual el Mesías se encarnó, gloria a Dios. Todo aquel que cree, dice, que mira, que cree, que ve al Hijo, tienes que mirar a Jesús, tienes que mirar a Cristo. No es Pedro ni es tampoco Santiago, solo Cristo derramó su sangre para salvarte. Tan sencillo. Todo aquel que ve al Hijo, crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, es decir, cuando la iglesia será arrebatada y los muertos en Cristo resucitarán primero. Solo tienes que dar una mirada de fe, amigo, invocarle, clamar a Él, decirle: Jesús, perdóname, sálvame, de todo corazón, y Él lo hará. Es algo tan sencillo, pero es tan sencillo que muchos lo desprecian y lamentablemente se perderán eternamente en el lago de fuego. Pero tú, sé inteligente, toma la mejor decisión ahora que el Espíritu Santo te habla y te toca y te dice: mira a Jesús, cree en Él y tendrás vida eterna, y Él te resucitará en el día postero y te llevará cuando venga pronto por su pueblo. Ahí donde estás, di: Cristo, he oído tu palabra, ten misericordia, creo en ti, te miro a ti y solo a ti, que derramaste tu sangre en la cruz, manchada de amor para limpiar las manchas de mis pecados. Límpiame de toda maldad. Gracias, Señor, porque ahora tú salvas mi alma y escribes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por la vida eterna que ahora me das, oh Jesús. Ayúdame a vivir para ti, oh Cristo resucitado, a servirte y a serte fiel todos los días hasta que suene la trompeta y tú vengas por tu iglesia y yo sea hallado fiel. Gracias, Cristo, por salvarme. Ayúdame a serte fiel y a permanecer hasta el final. Amén y amén. Amigo, confiamos, usted hizo esta oración con todo su corazón. Lucas 12:40 exhorta: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito sea Jehová. Para este día Él nos creó. El Cordero es nuestro Redentor. Santo es el Señor. Coronado has sido tú. Yeshua HaMashiach. Rey de Israel. Ante ti me postraré. Exaltado seas tú. Yeshua HaMashiach. El mundo así sabrá que eres Rey de Israel. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Por la gloria del Señor llegó. Santo, Santo.
Bien, amigos y hermanos míos, en el día de hoy presentamos el programa número 2465 con el mensaje titulado El Holocausto, Israel y la próxima revelación del Mesías Cristo. Una palabra profética muy relevante y actual con respecto al holocausto cumplido en sus 80 años atrás y que vimos en el día de hoy. Las imágenes que ilustran este mensaje usted puede verlas en nuestro canal en YouTube. Visítanos como Impacto Espiritual en YouTube y comparte este audio con este importante mensaje profético en el día de hoy. También puedes escuchar el audio en tu WhatsApp si escribes a nuestro WhatsApp. Pon primero el signo más seguido del número 1 y luego los números que mi esposa a continuación les dará. Más 1-917-557-6928. Repetimos, más 1-917-557-6928. Alabado sea Jehová. Gracias, hermana Diana. Hermano, este es un ministerio de fe. Tus oraciones y tu apoyo económico fiel cada semana o cada 15 días o cada mes, como Dios lo ponga en tu corazón, nos ayudará a seguir alcanzando a miles de almas para Jesucristo antes del rapto, en lo poco que queda para su retorno. Si el Señor pone en tu corazón enviar una ofrenda urgente hoy, entonces lápiz y papel, por favor, anota el número de la cuenta donde puede depositar. Banco General 04 18 01 00 27 96-8, repito, 04 18 01 00 27 96-8, cuenta de ahorros a nombre de Impacto Espiritual Banco General. Si entras a nuestra página en internet www.impactoespiritual.net, haz clic en la pestaña que dice donar y aparecerá más información si vive fuera del país para ofrendar por PayPal. De antemano, gracias, muchas gracias, hermano, mi hermana. El Señor se lo multiplicará sin duda y le recompensará. Y al escribirnos, recuerde el título del mensaje: El Holocausto, Israel y la próxima revelación del Mesías Cristo. Si tienes alguna inquietud, alguna interrogante o una petición urgente de oración, llama a nuestro nuevo número, toma nota de él al mismo y con mucho gusto personalmente te atenderé. 368 69 23. Repito, 368 69 23. Será para nosotros un placer ministrarle y orar por sus necesidades. A nombre del hermano Cooper, su comentarista profético, nos despedimos hasta la próxima semana en esta misma estación y hora, cuando presentaremos otro Impacto Espiritual. Un mensaje diferente anunciando la segunda venida del Hijo del Hombre. Gracias por escuchar Impacto Espiritual. Si te gustó nuestro contenido, danos un like, suscríbete, comenta y comparte para que sea de bendición para otras personas. El Señor te bendiga.